Según cifras oficiales presentadas en 2012 en nuestro país sobre el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, alrededor de 61.000 personas estarían afectadas por este virus. Y según cifras recientes presentadas en Nueva York en un foro sobre el SIDA, donde participaron organizaciones no gubernamentales venezolanas que luchan contra el VIH en nuestro país, aseguraban que 80% de estas personas afectadas no conocían que padecían de VIH o SIDA. Entre tanto, alrededor de 600 niños nacerían en nuestro país anualmente con VIH. ¿Usted sabe cuáles son los riesgos y cuáles son las consecuencias del VIH? ¿Conoce usted cómo puede cuidarse y además cuáles son los cuidados de una mujer embarazada que contrae o que tiene VIH? ¿Cuáles son los efectos que esto puede tener en el bebé? Todo esto lo vamos a estar respondiendo en tan solo minutos aquí en Soluciones con especialistas en la materia. Además, vamos a conocer cifras oficiales del representante de la Organización Mundial de la Salud en nuestro país. Es importante también su participación para nosotros. Recuerde que somos en Twitter y en Instagram, @solucionesgb, y pueden utilizar la etiqueta numeral Soluciones VIH el día de hoy. Todos sus comentarios, por favor, acompáñenlos con esta etiqueta numeral Soluciones VIH. Ya regresamos. Mujeres embarazadas con VIH y cómo afecta esto al bebé es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. ¿Cuáles son los cuidados también? Tenemos en nuestro estudio a María Graciela López, infectólogo, pediatra, vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología. También tenemos a Moraima Hernández, infectóloga, jefa de la Unidad de Infectología de la Maternidad Concepción Palacio y amiga ya de esta casa. Bienvenidas las dos. Gracias. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra invitación el día de hoy. Un tema además interesantísimo y que pues es como una sombra en el país. Yo quisiera iniciar esta conversación con ustedes, por supuesto definiendo qué es el VIH y cuánto tiempo pasa en convertirse de VIH o HIV a SIDA. Bueno, el VIH son las siglas del virus de inmunodeficiencia humana. Es un virus que lo que produce básicamente es disminución de las células de defensa. Él vive, una vez que se adquiere, vive en nuestras células de defensa, que son los linfocitos, se multiplica allí, se reproduce allí y los destruye. Y empezamos a quedar sin nuestras células de defensa que nos protegen de infecciones virales, bacterianas. De este modo el virus por eso produce inmunodeficiencia y por eso se llama virus de inmunodeficiencia humana. La manera, el tiempo que pasa entre tener el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, y tener lo que las personas llaman SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es como el estadio más severo y grave de la enfermedad, que es recuperable, hay que decirlo, que una vez que la persona está, porque no se diagnostica tempranamente, en una fase más tardía o más avanzada de la enfermedad, si toma tratamiento antirretroviral, es capaz de salir de ese estado de gravedad y poder llevar una vida normal siempre tomando tratamiento. El tiempo es variable, yo creo que Moraima aquí lo puede decir un poco más porque para los adultos es un tiempo, yo como infectólogo pediatra lo que vemos y lo que está escrito es otro. En niños, un niño que nace con el virus del VIH puede hacer sus manifestaciones, el 70% lo hace después del primer año de vida. Lo delicado, lo grave acá es que el virus en los niños puede afectar el desarrollo del sistema nervioso central y así impactar en sus funciones. ¿Cómo es esa, digamos, esos primeros síntomas que puede tener una persona que tiene el virus de inmunodeficiencia humana? Esos primeros síntomas antes de convertirse en el síndrome. Generalmente los pacientes que adquieren el virus por una relación sexual o cualquier otra de las formas de transmisión, ellos tienen lo que se llama síndrome retroviral agudo, que es simplemente algo parecido a una gripe. Y generalmente es difícil hacer diagnóstico en este momento. El paciente, por supuesto, ni siquiera sospecha que pueda haber estado en contacto con el virus. Esto da fiebre, malestar general, algo así, incluso puede estar asintomático y el paciente se recupera totalmente y de allí pasa muchísimo tiempo que va a depender, como dice María Graciela, de muchas condiciones particulares, o sea, de la condición física de ese paciente, de la condición nutricional, de cómo sea, digamos, su vida diaria, si estás, por ejemplo, pacientes que consumen
drogas o pacientes, etcétera, puede evolucionar más rápido o más tardíamente. Pero lo que sí es cierto es que a diferencia de los niños, la evolución de los adultos es muchísimo más lenta y el paciente pasa muchísimos años siendo VIH positivo sin saber que está infectado y de esta manera también se convierte en una forma de infección de otras personas cuando no se toman las medidas necesarias para evitarlo. Y pues no puede darse cuenta porque presenta algún tipo de enfermedad que es común, no hay nada extraordinario. En pediatría, a diferencia de la infección VIH en adultos, los síntomas iniciales son las infecciones comunes de los niños, pero que se presentan más frecuentemente del usual. Entonces son niños que pueden tener otitis, diarreas, algunos pueden tener incluso neumonías, pero son episodios a repetición y dejan de ganar peso, dejan de crecer. Entonces son niños que empiezan a presentar estas infecciones comunes de la infancia, pero a repetición, con una severidad mayor a lo visto. Y si un niño presenta todos estos síntomas y adicionalmente la madre no se controló el embarazo, no se hizo las pruebas de VIH recomendadas, que bueno, mínimo deberían ser 2 en el primer trimestre y en el último trimestre mínimo, no se hizo las pruebas, no se controló el embarazo y el niño comienza a presentar infecciones a repetición, hay que pensar en el virus y hay que hacer la prueba. Si es una mujer que tiene VIH y sale embarazada, pero ya conociendo su patología, ¿cómo debe ser ese tratamiento? ¿Qué debe hacer? ¿Cuáles son esos pasos a seguir? Cuando lo conocemos. Exacto, se supone que entonces en ese caso esa paciente debería tener tratamiento. Tenemos dos condiciones particulares. Aquella mujer que está diagnosticada y tratada y decide tener un embarazo y aquella paciente que simple y llanamente se embarazó en el último momento o se enteró en ese momento o decidió embarazarse y en el momento se le hizo la prueba y no tiene tratamiento. Entonces, en ambos casos se supone que la paciente debería recibir tratamiento. Las embarazadas sin tratamiento, que se diagnostican en el momento de VIH en el momento del embarazo, y nosotros debemos insistir en iniciar tratamiento lo más precoz posible. Si ella lo venía recibiendo, lo sigue recibiendo, solamente se le revisa si hay algunos medicamentos particulares que no debería recibir, se ajustan esas drogas, pero se debe recibir incluso durante el primer trimestre, no se suspende. En el caso de las que no están diagnosticadas, se espera el primer trimestre del embarazo y a partir de la semana 14 se le inicia el tratamiento. ¿Cómo debe ser ese cuidado? ¿El efecto de los retrovirales no tiene alguna consecuencia en el desarrollo del feto? No, en absoluto, afortunadamente. Bueno, la consecuencia que tiene es que el niño no va a resultar infectado. Eso es, digamos, es la mejor. Es la mejor. Muchas veces, y gracias por la pregunta, porque muchas veces la persona tiende a temer más los eventos adversos de las drogas que, digamos, la repercusión claro, el efecto positivo que tienen los medicamentos. El tratamiento antirretroviral en la embarazada disminuye, casi que anula la posibilidad de infección a su hijo. ¿Y qué madre que tiene el virus del VIH no va a querer tener a su hijo sano? Entonces, eso pasa por conocer su estatus infeccioso y una vez que lo conozca, no evadir la realidad. Eso es algo muy humano que, bueno, que a veces uno ve en las consultas que cuando se da ese diagnóstico la gente tiende a negarlo. No, yo no tengo eso. Y deja de ir al médico y no va. Y si está embarazada puede ser muy tarde porque el tiempo del embarazo es finito, es relativamente corto y si no toma tratamiento antirretroviral, su hijo puede resultar infectado. ¿Cuál es la diferencia de un embarazo en la etapa de VIH a la etapa de SIDA? La diferencia es que la paciente cuando tiene SIDA en el embarazo, el riesgo de transmisión vertical es mayor. Cuando la enfermedad progresa, ¿así esté tomando los retrovirales? Se supone que la paciente que toma retrovirales no debería llegar a la etapa de SIDA. De hecho, se ha demostrado que eso es lo único que detiene la evolución natural de la infección, que es llegar a SIDA. O sea, no hay nada que lo detenga excepto el tratamiento antirretroviral. Y por eso nosotros insistimos en que el paciente en el momento del diagnóstico debe iniciarse el tratamiento. Y actualmente las guías nuevas del país hablan de que todo paciente diagnosticado con VIH debe recibir tratamiento. Entonces esa paciente que tiene SIDA es una paciente que además debe
tratarse todas aquellas infecciones oportunistas o todas aquellas enfermedades definitorias del SIDA. Entonces esa paciente probablemente, además de los retrovirales, va a recibir drogas que son también, que también son tóxicas. Por ejemplo, puede necesitar tratamiento anti-TBC, tratar la neumocitosis, que son infecciones que frecuentemente aparecen en pacientes con SIDA y sobre todo si está esa infección embarazada. La neumocitosis Ajá. es una infección respiratoria que no es normal, no es frecuente en pacientes inmunocompetentes, pero es quizás la más frecuente después de la tuberculosis en pacientes que tienen SIDA. Entonces quizás esas pacientes que generalmente, ¿qué es lo que ocurre en pacientes adultos? Generalmente, a diferencia de los niños, los adultos comienzan a tener infecciones que no son comunes. Fiebres por mucho tiempo, diarreas por mucho tiempo, infecciones respiratorias que son, digamos, leves, pero que duran mucho tiempo. Y en ese caso es cuando el médico sospecha que la paciente puede tener SIDA. Tenemos que hacer un corte acá en Soluciones. Recuerden participar a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, @solucionesgb. También pueden hacerlo a través de mi cuenta en Twitter, @hmolina_gb. El día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones VIH. Todos sus comentarios, acompáñenlos con esta etiqueta. Allí la tienen, numeral Soluciones VIH. Ya regresamos. Fui a una fiesta, tomé. Por no haberme protegido, hoy en día mi vida es distinta. Ahora ya no se ve tan padre como lo pensé. No tomé las medidas adecuadas como hacerme estudios. O usar métodos anticonceptivos. Me hice una perforación y no tomé las medidas necesarias. Por la urgencia de una transfusión sanguínea, no pasó las pruebas de VIH. Después me empecé a sentir mareada y me violaron. No supe quién fue, me sentí muy mal. Después me di cuenta que fue la peor experiencia de mi vida. El término de SIDA aplica cuando ya hay más de 20 infecciones que atacan junto con el virus al sistema inmunológico. Contagié a mi esposa. Y ahora nuestro bebé tiene el riesgo de tener SIDA. Estuve con una prostituta. Me contagié por medio de un tatuaje. Tengo SIDA. Tengo SIDA. Tengo SIDA. Tengo SIDA. En el mundo, 54% de las personas que están infectadas de SIDA no saben que lo tienen. 35 millones de personas están infectadas actualmente con SIDA y 2.1% de ellos son adolescentes. Piensa 2 veces antes de actuar. Cuídate. Así que tú no cometas mi error. Protégete. Usa condón. Continuamos acá en Soluciones conversando con las doctoras María Gabriela López, infectólogo, pediatra, vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, y también Moraima Hernández, infectóloga, jefe de la Unidad de Infectología de la Maternidad Concepción Palacios. VIH en mujeres embarazadas, el tema que estamos tratando el día de hoy. ¿Cuáles son esos riesgos durante ese embarazo de una mujer con VIH? ¿Cuáles son esas enfermedades que se presentan? ¿Cuáles son esos riesgos a pesar de los retrovirales? ¿El riesgo que tiene el feto? ¿Es un embarazo normal? ¿Puede ser normal? Generalmente el embarazo de la paciente con VIH es considerado un embarazo de alto riesgo. De hecho, existe una consulta de alto riesgo donde se maneja a todas las pacientes que son diagnosticadas. Es importante que los pacientes sepan que el VIH se puede adquirir durante cualquier momento del embarazo. Durante los 9 meses que dura el embarazo, durante el momento del parto y posparto a través de la lactancia materna. Los riesgos, digamos que podríamos decir que algunos tienen que ver con la madre, está especialmente aquello que está relacionado con el estado de la severidad o el avance de la infección, por ejemplo, pacientes que tienen los CD4 bajos o que tienen la carga viral muy alta, y aquellas pacientes, por ejemplo, que adquieren otras infecciones de transmisión sexual durante el embarazo. Eso aumenta el riesgo de transmisión, digamos, inherente a la madre. Está, por ejemplo, lo que tiene que ver con el feto. Por ejemplo, los prematuros tienen mayor riesgo de nacer infectados que el niño, digamos, llega al embarazo el embarazo completo. Y aquello que tiene que ver, por ejemplo, quizá de todo esto, lo más importante es el tema de la carga viral. Entonces, por eso, el tratamiento está dirigido a llegar la carga viral lo más bajo posible, de hecho a ser indetectable, porque ese es el objetivo del tratamiento durante el embarazo en el momento del parto. Pero el mayor riesgo que existe
existe en el momento del parto. Por eso es que nosotros, inclusive aquellas pacientes que son diagnosticadas tardíamente, intervenir en el tipo de parto también garantiza la posibilidad o aumenta la posibilidad de que ese niño nazca sano. Digamos que una cesárea en el momento oportuno puede ser la diferencia entre un niño infectado y un niño sano. ¿Tiene que ser o tiene que realizarse una cesárea o puede ser un parto natural? Bueno, preferiblemente lo que está en las pautas y las primeras pautas, este conocimiento se tiene ya desde 1994, no es nada nuevo. Es que la cesárea electiva, es decir, que la madre ya no esté en trabajo de parto, que no hayan contracciones y pueda haber esas microtransfusiones de la madre al hijo, sino una cesárea electiva, disminuye la probabilidad de transmisión del VIH en un 50%. Si la madre no hubiese tomado tratamiento durante el embarazo, es decir, si se hace la prueba al final del embarazo y se diagnostica el VIH, todavía hay maneras de prevenir que su hijo resulte infectado. Entonces, básicamente es la cesárea electiva. En aquellas madres perfectamente controladas, con cargas virales indetectables, se ha planteado la probabilidad de que el niño nazca por parto natural. Sin embargo, aquí estamos hablando, incluso si hablamos de prevención global, yo creo que, y particularmente lo digo, me parece que la cesárea electiva es de las intervenciones más importantes para disminuir la transmisión vertical. ¿En qué semana del embarazo es recomendable esa cesárea electiva? Y es importante lo que dice la doctora, y tengo que insistir en eso, porque cuando tú revisas la literatura internacional, sí se habla de que actualmente tú puedes comparar el tipo de parto cesárea y parto vaginal, y probablemente en pacientes indetectables que estén controlados adecuadamente, esto podría ser más o menos igual. Pero resulta que en nuestro país, aparte de que nosotros no tenemos garantía de tener esa carga viral la mayoría de las veces en el momento del parto, el hecho de nosotros programar esa cesárea, que disminuye incluso mucho más del 50% y puede llegar incluso hasta el 75% de disminución de riesgo. Entonces, de verdad, definitivamente, de hecho nosotros lo hemos discutido en el hospital, en un hospital como el nuestro, con las condiciones que hay en nuestro Claro, hospital la y en el maternidad país. Concepción Palacio, que además es, digamos, un ícono en el país en cuanto al tema del embarazo, y es lamentable que en este momento pues sea uno de los hospitales digamos, más maltratados. Sí, tenemos muchísimos problemas, y yo creo que hacemos todo lo posible por ofrecerle por lo menos esa intervención, sobre todo a las pacientes que se diagnostican tardíamente, para hacerle la cesárea en el momento oportuno, porque esa es otra cosa. Debe ser programada la cesárea en las 38 semanas para disminuir el riesgo de ruptura prematura de membrana o de que el embarazo, el parto comience antes de las 38 semanas. Entonces se programa la cesárea a las 38 semanas, digamos, y se dan un tratamiento también endovenoso, que es el ácido búina, que es uno de los retrovirales. Se le da finalizando, o sea, iniciando 3 horas antes de la cesárea programada, se le da ese tratamiento, y a pesar de que la paciente no venga recibiendo tratamiento durante el embarazo, eso puede llegar a disminuir hasta el 75% del riesgo. El cuidado después del parto, ¿cómo debe ser? Bueno, hablando del niño, sí, el niño debe recibir tratamiento antirretroviral, y es un punto importante de toda la cadena de pasos para disminuir la transmisión del VIH. Entonces es tratamiento a la embarazada apenas se diagnostique, el tratamiento, la cesárea electiva, es decir, programada, y evitar la lactancia materna, y esto es un punto muy importante, porque hay transmisión del virus del VIH a través de la leche materna. Entonces estos niños deben tomar fórmulas maternizadas. Es un punto muy importante, y hago el énfasis porque actualmente en Venezuela no tenemos fórmulas maternizadas para estos niños. ¿Cómo son las fórmulas maternizadas? Son las fórmulas, las leches que conocemos normalmente para los niños. Un niño, digamos, que no tiene el riesgo del VIH, la lactancia materna es la elección, es lo que preferimos, es lo que recomendamos los pediatras, pero no en el caso de los niños que nacen de una mamá con VIH, porque este factor, la alimentación al pecho, aumenta la probabilidad de transmisión del virus. Y el niño debe tomar tratamiento antirretroviral o tratamiento de prevención las primeras 6 a 12 horas de vida, y mantener este tratamiento hasta las 6 semanas. Todos estos pasos disminuyen la transmisión vertical del VIH de un 30% aproximadamente a menos de un 1%. Es decir, una probabilidad, un riesgo del 30% lo bajamos a un riesgo prácticamente inexistente. Es decir, el VIH es posible prevenirlo, digamos, la infección al niño,
pero también es posible prevenir los estadios más avanzados de enfermedad una vez que la persona está infectada a través de la toma del tratamiento antirretroviral. Ahora bien, entonces no es recomendable la lactancia materna. No es recomendable. ¿No se debe hacer así la madre esté con estos niveles controlados? Bueno, qué bueno que tocas ese tema particularmente. Sí. En las pautas internacionales de los países que tienen un control muy estricto de la transmisión vertical y que sus tasas de transmisión son por debajo del 1%, ninguno indica lactancia materna, aunque sea una madre controlada, aunque la carga viral esté indetectable. Entonces en Venezuela hemos tenido esa pauta en nuestro control de la transmisión vertical. Sin embargo, desde hace aproximadamente un año no están disponibles las fórmulas para nuestros niños y esto evidentemente aumenta la probabilidad de la transmisión. ¿Cómo debe ser la alimentación luego del parto y durante ese parto en esa mujer embarazada e infectada con VIH? Además, en la próxima parte vamos a conocer las cifras. Esto en el próximo bloque. Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Continuamos acá en Soluciones conversando con especialistas, con infectólogas sobre el VIH en mujeres embarazadas. Yo les preguntaba al cierre del bloque anterior sobre la alimentación. Ustedes, y quiero reiterarlo, nos informaban que no puede haber lactancia materna, lactancia de pecho, cuando una mujer tiene VIH o SIDA y pues acaba de dar a luz. ¿Cómo entonces debe ser esa alimentación? Tomando el caso Venezuela, que justamente María Graciela nos decía que hay un problema para conseguir las fórmulas necesarias para la alimentación de ese niño. Entonces, trasladando esa situación a la situación venezolana, ¿cómo debe ser? ¿La madre, el niño? Sí, bueno, de los dos, sí, porque durante el embarazo, por ejemplo, la mujer debe tener una alimentación balanceada, lo que se recomienda en general para cualquier paciente embarazada. Una alimentación balanceada que incluya todos los principales nutrientes igual que el resto. Debe recibir igual las vitaminas, todos los complementos vitamínicos que debe recibir la paciente durante el embarazo y además debe tomar hierro, igual que con un control de una embarazada que no tenga VIH. Estamos actualmente con el tema de la escasez, los pacientes generalmente no se están tomando ninguna de estas vitaminas, no están tomando hierro y además no se están alimentando de manera adecuada. Entonces nosotros tenemos que la primera complicación de un embarazo en pacientes que no son VIH, por ejemplo, es la anemia, pero eso claro, en el caso de la paciente con VIH, que además recibe algunos retrovirales, cuyo efecto adverso principal es la anemia, entonces tenemos que ese efecto de anemia es mucho más severo o mucho más frecuente en la embarazada con VIH. Entonces la recomendación general es esa, pero lo que estamos viendo en el país es que la paciente está más bien, en vez de aumentar de peso, está disminuyendo de peso porque no tiene acceso a la alimentación adecuada y porque no tiene acceso a los complementos vitamínicos que debería recibir.
Perdón, imagínate María la Graciela. situación de los niños. Un recién nacido, producto de una mamá con VIH, que no puede recibir lactancia materna porque aumenta su riesgo de adquirir el virus. Este niño debe tomar fórmulas de inicio durante los 6 primeros meses de vida y después tener una alimentación igual que un niñito de 6 meses en el cual se van incorporando los alimentos de manera progresiva. Actualmente en Venezuela, como no se disponen de estas fórmulas que están contenidas en el Programa Nacional de SIDA, toda la vida esto es parte del programa, no nada más tratamiento antirretroviral, sino darle las fórmulas de inicios de 6 a 8 latas mensuales a cada madre. Esto ya no se hace por este problema de abastecimiento, entonces muchas madres se ven obligadas, las que no pueden adquirir el producto por los costos o porque no esté disponible, se ven obligadas a dar lactancia materna a sus hijos y van particularmente donde trabajo, que es la unidad de VIH del Hospital JM de Los Ríos, del Hospital de Niños, van estas madres desesperadas, llorando, es la realidad, diciendo, bueno doctora, si usted me dijo que no podía dar lactancia materna y no consigo la fórmula o en la farmacia no me la dan, ¿qué hago? Y nos ha tocado a los médicos. No indicamos lactancia, ¿por qué no indicamos la lactancia? Pero no vamos a dejar tampoco que una madre no alimente a su hijo. Y muchas están dando pecho sabiendo que tienen el riesgo aumentado de transmitir el virus al niño. Entonces yo voy a aprovechar este medio para hacer un llamado a las autoridades pertinentes que por favor se aboquen en la resolución, en la obtención de las leches, de las fórmulas de inicio para estos niños, y así ofrecer el estándar, la calidad de atención para prevenir la transmisión vertical del VIH. Esto es un punto muy importante en nuestro país. La ONU y la OMS tiene en proyectos disminuir o evitar abolir la transmisión y los nuevos casos de VIH para el año 2030. Y nosotros más bien estamos en una involución en relación a la transmisión vertical. Justamente yo al inicio del programa comentaba algunas cifras, las últimas cifras oficiales fueron ofrecidas en 2012 y en ese momento habrían 61.000 pacientes con VIH. Unas cifras que además fueron reiteradas, fueron recordadas por organizaciones que trabajan en nuestro país, organizaciones no gubernamentales que trabajan en nuestro país para pues luchar contra el VIH. Estas personas estuvieron a mediados de este año 2016 en un foro en Nueva York y allí, y me llamaba la atención, el titular de muchos medios de comunicación que reflejaban esa información decían que Venezuela habría retrocedido 20 años sin duda alguna en cuanto al tema de prevención, en cuanto al tema de tratamientos para el VIH o SIDA. Mientras que la OMS habla de la erradicación de la enfermedad para 2030. Estamos acá en Venezuela en 2016, casi 2017. Yo quiero aprovechar la oportunidad, además, porque nuestro equipo de producción pudo conversar con Ariel Karolinsky, quien es representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en Venezuela, y tiene importantes cifras en esta materia que pues nos da en cuanto a Latinoamérica y por supuesto en cuanto a Venezuela. Vamos a colocarlo para que podamos verlos todos. Bueno, el tema de la prevalencia de infección por VIH es un tema relevante para la salud pública y me gustaría enfocarlo vinculado a otra enfermedad que van de la mano y que es la sífilis. En particular, el tema de VIH y de sífilis tienen una distribución importante en toda la región de América Latina y desde la Organización Panamericana de la Salud y con el compromiso de todos los países está llevando adelante planes de eliminación de la transmisión materno-infantil, lo que se llama transmisión vertical, tanto de VIH como de sífilis. Hay más de 98% de los países que han reportado avances y planes nacionales en materia de eliminación de transmisión vertical y sobre todo en este sentido hay que remarcar que en los últimos años se ha logrado descender la transmisión vertical de VIH del 14% al 7% y muchos de los países los disminuyeron a menos del 4%. La meta para el año 2020, comprometida por los países y que certifica la eliminación de la transmisión vertical, es menor al 2% para VIH.
la prevalencia, es decir, de casos de mujeres con VIH y con sífilis. En América Latina se estima aproximadamente que cerca de 27.000 mujeres están afectadas por VIH. En el caso de Venezuela se sabe que aproximadamente el 0,35% de las mujeres embarazadas, esto es unas 2.100 mujeres embarazadas, tienen pruebas diagnósticas positivas para el VIH. Y en contraposición a esto, es mayor la prevalencia de mujeres embarazadas infectadas por sífilis, que se estima aproximadamente el 2,78%, esto es cerca de 17.000 mujeres que están infectadas. De allí que es importante tener en cuenta que hay diferentes medidas que se pueden adoptar para contribuir a eliminar la transmisión vertical, es decir, que no nazcan más niños de madres que se les diagnostica oportunamente durante su embarazo el VIH y la sífilis. De avances en planes nacionales. Sería bueno saber cómo estamos Venezuela, cómo está Venezuela en relación a este 98% de avances y planes de prevención que hablaba Karolinski en América Latina. También decía que hubo una reducción del 14 al 7%. Sería bueno saber cómo está Venezuela en relación a este porcentaje. Sin embargo, justamente hablando de Venezuela, el representante de la Organización Mundial de la Salud y la OPS también en Venezuela dice que hay un 0,35 de las mujeres embarazadas, que alrededor de 2.100 estarían infectadas con VIH y otras 17.000 estarían infectadas con sífilis. Pero ahora yo traslado estas cifras y las analizo con ustedes, que son infectólogas, que trabaja en el caso de María Graciela en el Hospital de Niños y tiene una gran cantidad de niños infectados en este momento. Y en el caso de Moraima, que trabaja en la unidad de infectología, es jefa de la unidad de infectología de la maternidad Concepción Palacio. ¿Cómo es el caso de la maternidad Concepción Palacio? ¿Cuántas mujeres, a lo mejor haciendo un poco de memoria, llegan a la maternidad infectadas de VIH o SIDA y que en este momento están embarazadas? Fíjate, hay un tema muy importante acá, que ha sido un problema para nosotros desde hace muchos años, realmente el acceso al control prenatal. Yo creo que ese es uno de los problemas fundamentales que tenemos en el país. Para tú poder tener acceso a la prueba, debes ingresar al sistema a través del control prenatal. Y en nuestro país, la última revisión que se hizo, el acceso al control prenatal estaba más o menos entre el 40 y 50%. Entonces, tú puedes sacar la cuenta en esa cifra cuando tú tienes ese número de pacientes diagnosticadas, pero tú tienes que más de la mitad o alrededor de la mitad de los pacientes no están entrando al sistema para ser diagnosticadas. Pero ahora le sumas el hecho de que la prueba, no existe la prueba en el país o hay una gran escasez de reactivos para hacer la prueba. Es obligatoria en nuestro país desde el año 2000 la prueba de VIH en el primero o en el tercer trimestre del embarazo. Es obligatoria, es una resolución del Ministerio de Salud y resulta que en la mayoría de los centros no hay acceso a la prueba. Entonces, la paciente, muchas no se controlan el embarazo, pero además de las que se controlan mal o no se hacen los exámenes, porque no hay el reactivo. Entonces, tú puedes, solamente con esos dos datos, puedes suponer que realmente nosotros tenemos un subregistro de embarazadas que es realmente muy alarmante. Sabemos, está demostrado que lo mejor digamos que el mejor sistema de prevención es evitar la transmisión vertical. Eso garantizaría, puedes llegar de transmisión a cero. Eso fue uno de los objetivos del milenio y nosotros no solamente que estamos raspados, en el mundo no se logró el objetivo, pero en nuestro país, lamentable, se retrocedió y nosotros hemos trabajado muchísimo y ha sido un trabajo de los pacientes, de la ONG, de los médicos que estamos en los hospitales organizando estas consultas para lograr que nosotros pudiéramos alcanzar ese objetivo y lamentablemente en los últimos tiempos nosotros vemos cada día que el esfuerzo se diluye, no alcanzamos a la paciente, la que llega a veces tenemos falla de suministro de medicamentos, entonces la paciente cuando llega el momento de tener que intervenir en la cesárea, entonces no hay ni siquiera ropa para que entren al quirófano y la paciente se le programe la cesárea, a veces las pacientes paren porque no tienen dónde hacer un parto vaginal a pesar que tiene indicación de cesárea porque no hay dónde ingresarla y entonces tenemos la consecuencia. Nuestros pacientes de la maternidad Concepción Palacio,
los recién nacidos son referidos al hospital JM de Los Ríos y entonces la consecuencia la recibe la doctora en su hospital. María Graciela, y sobre esas consecuencias que recibes tú en el hospital de niños en este momento y la cantidad de pacientes que tiene en este momento con VIH que está atendiendo, me lo va a dar en la próxima parte. Interesante el tema de hoy, estamos hablando sobre el VIH en mujeres embarazadas y los efectos que tiene en los niños. Ya regresamos con mucho más. También en la próxima parte vamos a revisar sus comentarios a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, @solucionesgb. El día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones VIH. Ya regresamos. Continuamos acá en Soluciones conversando sobre el VIH en mujeres embarazadas. María Graciela, te había dejado una pregunta al aire y era justamente el comportamiento en este momento, la cantidad de pacientes, tú que estás en infectología en el Hospital de Niños. Bueno, nosotros actualmente en la unidad de VIH del JM de Los Ríos tenemos alrededor de 350 niños en tratamiento antirretroviral, es decir, con la infección VIH, y tenemos 450 niños que nacieron de una mamá con VIH, los cuales le estamos descartando la infección, lo cual no se hace de inmediato, eso hay que hacer pruebas. ¿450 en qué tiempo? Bueno, son los que están en control actual, son niños menores de 2 años, los cuales estamos haciendo las pruebas para descartar, esperemos que descartar la infección. Y 350 niños en tratamiento antirretroviral, es decir, 350 niños con la infección. Entonces, uno habla de un número que puede parecer mucho o poco, pero la realidad desde el punto de vista médico y social que vive un niño con VIH, yo creo que es muy importante comentarlo. Imagínense un niño en lo cual tiene un virus que baja su sistema de defensa, que va a tomar un tratamiento que el sabor es muy desagradable para el adulto, pero para el niño claro, es muy difícil de tomar, que las recomendaciones son tomarlos con determinados alimentos dulces, leche condensada, por ejemplo, que no se consigue, y cuando se consigue sabemos los costos, que depende el suministro de su tratamiento de un tercero, de una mamá o un papá que probablemente esté infectado o esté enfermo, o de un cuidador que tendría que entender muy bien la importancia de tomar el tratamiento, y es un niño que desconoce su infección, su diagnóstico, hasta más o menos los 10 años, 11 años, cuando empezamos en la inducción para poder dar el diagnóstico. Es una enfermedad de una alta estigmatización social que marca al niño por lo que implica tener VIH, por los factores de discriminación lamentables que ocurren y existen a nivel mundial, y Venezuela no escapa de eso. Es decir, es una realidad muy dura. Lo que es importante también afirmar es que puede ser prevenido. Entonces, prevenir la infección. El que esté infectado puede prevenir caer en un estado severo tomando tratamiento antirretroviral, pero también se puede prevenir la estigmatización social. Y es un poco que todos entendamos que esto es un virus como cualquier otro, que la persona debe tomar tratamiento para estar bien y ya. El tema, como asociamos el VIH a sexo, y sexo siempre es un tabú, es un problema, realmente todo el que tiene vida sexual activa puede tener VIH. No es caer en terror, es hacerse la prueba una vez al año y tener relaciones conscientes, cuidándose, utilizando preservativo, tratando de tener relaciones sexuales lo menos promiscuos. El tema de la promiscuidad aquí es importante, mientras más parejas sexuales se tengan, mayor probabilidad hay de adquirir no nada más el VIH, sino otras enfermedades de transmisión sexual. Es decir, hay que tener una vida sexual responsable. ¿Qué se está haciendo en Venezuela? Fíjate, continuando lo que dice María Graciela, aquí hay un punto básico que es la educación. Educar para que el paciente no se infecte, educar para que el trabajador de salud no discrimine, educar para que la población, la comunidad no discrimine al paciente infectado, incluso dentro de su propia familia. Entonces, tú discriminas cuando no conoces
y nosotros debemos fortalecer las campañas educativas diciéndole a la gente que es el virus, que es un virus que está en todas partes, que no solamente afecta a los homosexuales, que no solamente afecta a los que andan, digamos, por allí promiscuos, teniendo muchas parejas, sino que puede afectar a cualquier persona, incluso a un niño recién nacido, que es algo inocente, que no tiene la culpa de nada y simplemente también está infectado. Entonces nos puede tocar a todos, puede tocar a todas las familias, a todas las comunidades. Entonces eso la gente lo tiene que saber. No solamente el sexo te infecta de VIH, también puedes infectarte a través de un pinchazo, por ejemplo, un trabajador de salud. Entonces es importante la educación, sin duda alguna. Las campañas de prevención. Digamos que en nuestro país se fortaleció hace muchos años el componente de tratamiento. Y es verdad, se hizo un gran esfuerzo. Nosotros, como estábamos comentando anteriormente, el Programa Nacional de ITS-SIDA del país fue muy fuerte. Nosotros le dábamos prácticamente todos los tratamientos que estaban en último desarrollo en el mundo. Teníamos guías totalmente actualizadas, formábamos a nuestros profesionales en los hospitales, se hacía control de todo de todos estos pacientes dentro del programa y lamentablemente eso se ha perdido y nosotros no tenemos campañas de prevención, que es la base de todo, la educación y las campañas de prevención, sobre todo actualmente que tenemos un alto porcentaje de embarazos en adolescentes o adolescentes que comienzan su vida sexual muy precozmente y los que creen que nunca les pasará nada. ¿Qué pasó con este plan? ¿Hasta cuándo funcionó este plan? Sí, mira, el Programa Nacional de SIDA, y lo decíamos con orgullo, era punta de lanza no nada más en Venezuela, en Latinoamérica. Teníamos los tratamientos antirretrovirales de primera línea a nivel mundial. Tenemos todavía lo que se llama un comité de resistencia antirretroviral, es decir, estudiábamos cada caso. Si había alguien que tenía un virus resistente, dábamos el mejor tratamiento. ¿Qué pasó? Bueno, la falta de disponibilidad, digamos, de tratamiento antirretroviral ha mermado el programa, las campañas de prevención han mermado y actualmente no tenemos los tratamientos de primera línea que son sugeridos o recomendados en las guías del primer mundo, y vamos a decirlo así. Nosotros nos reunimos en mayo de este año para actualizar las pautas de tratamiento antirretroviral en Venezuela, las discutimos, un grupo importante de especialistas de la mano del Programa Nacional de SIDA y de la Sociedad Venezolana de Infectología, que lo que estamos es para ser un factor, digamos, técnico y dar recomendaciones al programa, pero estas pautas todavía no han salido, no están disponibles porque no tenemos todavía los tratamientos de primera línea requeridos. ¿No se consiguen, no hay en el país retrovirales? Sí hay tratamiento antirretroviral. Lo que tenemos es una ruptura casi que permanente de los stocks de tratamiento, entonces eventualmente siempre falta uno u otro tratamiento antirretroviral, son 3 medicinas. Al faltar uno, el paciente no debería tomar tratamiento, porque si toma los 2, es posible que ese virus se haga resistente al tratamiento antirretroviral. Se necesita el tratamiento completo. Entonces, hay tratamientos. Lo que pasa es que ahorita no hay los tratamientos, digamos, de primera elección en el primer mundo. Estamos hablando de medicamentos que son inhibidores de integrasa, que son los que se recomiendan para inicio de tratamiento por su eficacia, efectividad y pocos eventos adversos. El tratamiento de primera línea en ese sentido no se encuentra en Venezuela, nada más uno que es el Raltegravir. Y además la recomendación es que todo paciente, cuando se diagnostique, se comience el tratamiento, a diferencia de antes, que tenía que tener un porcentaje de CD4 para decidir el inicio. Actualmente todo paciente que se diagnostica con VIH debe iniciarse el tratamiento con estas drogas que dice María Graciela de primera línea. Lamentablemente esas guías aún no han salido y tenemos una gran cantidad de pacientes que no se le ha iniciado el tratamiento porque no está actualizada y la guía no está publicada. Vamos a revisar rápidamente la participación de nuestros seguidores en Twitter. Yo quiero iniciar con Frey Mar Jiménez. Dice, hola, ¿existe en Venezuela otra prueba diagnóstica del VIH aparte de la prueba ELISA? Sí, existe la prueba de ELISA, que digamos que es la más común. Existen además las pruebas rápidas, que inclusive actualmente tenemos, bueno, cuando hay, porque realmente también están escasas, las pruebas rápidas que de cuarta generación, que son muy sensibles y específicas, y además tenemos el Western Blot, que es la prueba confirmatoria. Hay otra persona, JC Aponte Márquez, dice, en Barquisimeto no hay reactivos ni carga retroviral. ¿Ustedes tienen denuncias de otros estados? Sin duda, nosotros tenemos una escasez de reactivos, incluso en Caracas, en el interior del país el problema es mucho mayor, puesto que está todo centralizado en el Instituto Nacional de Higiene. Entonces, si nosotros en Caracas tenemos problemas para hacer las pruebas de CD4, de carga viral, incluso los PCR para los recién nacidos expuestos,
bueno, puedes imaginarte el problema a Claro. nivel del interior del país. Ariadna Peña dice, una mujer que se infecta durante la gestación, ¿qué porcentaje tiene de contagio el bebé y cómo se trata para que nazca sano? Sí, Rapidito. un 30% de probabilidad de transmisión y se trata con Lo que hemos dando hablado. tratamiento Claro. antirretroviral y disminuye la probabilidad de un 30 a menos del 2%. Al menos de 2%, eso es así, es muy efectivo, incluso puede estar al 0% en casos particulares cuando se cumple efectivamente todo el programa, que es iniciar tratamiento antirretroviral en la semana 14, lo recibe durante el embarazo, se programa la cesárea a las 38 semanas recibiendo sidovina endovenosa y al bebé se le inicia el tratamiento a partir de dentro de 8 o 12 horas de vida y no se le da lactancia materna. Esos son los componentes del programa de prevención de transmisión vertical. Muchísimas gracias, María Graciela López, infectólogo pediatra, vicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, y Moraima Hernández, infectóloga, jefa de la unidad de infectología de la maternidad Concepción Palacios. Gracias por habernos acompañado y conversar sobre este tema tan interesante, tan importante y darnos esas informaciones y esas cifras tan lamentables en nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre pendientes de nosotros y estar allí puntuales a las 8:30 de la mañana. Los vamos a dejar con estas recomendaciones de Ariel Karolinsky, representante de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en Venezuela, un trabajo especial que realizó nuestra producción. En todos los países de la región se necesitan mejorar los sistemas de información. Los sistemas de información en muchos casos son débiles, lo que nos impiden ajustar los planes, y en ese sentido hay diferentes sistemas de información disponibles para ser manejados tanto a nivel de la atención primaria de la salud como en los servicios de salud de más alta complejidad que permitan monitorear los progresos en este sentido. Sin lugar a dudas que no hay que tener miedo, sino que hay que buscar hacerse los test diagnósticos. Una vez que se hacen los test diagnósticos, también invitar a su pareja inmediatamente a hacer el mismo test. Y si realmente el test da positivo, y vuelvo a decir, tanto para VIH como para sífilis, hoy se disponen de terapéuticas, tratamientos realmente muy efectivos que permiten controlar en el primer caso el VIH, la enfermedad, y tratar definitivamente y curar en el caso de sífilis. Y esto no es un tema menor, no solamente porque condiciona el bienestar y la salud de esas madres, sino que fundamentalmente es lo que va a posibilitar tener una generación de niños sanos y libres de VIH y sífilis.